Secretario primero aquí. Muy buenos días a todos. Señorías, en primer lugar, señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros de la Mesa del Congreso, queridos amigos, querida familia y amigos de Fernando Álvarez de Miranda, querida Luisa Cruz Picayo, señores miembros del Consejo Asesor para la celebración del 40 aniversario de la Constitución, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, don Federico Trillo, que ha sido presidente de esta casa, querido Marcelino Oreja y querido amigo, querido expresidente del Tribunal e hijo de Fernando Álvarez de Miranda. Me complace mucho darles la bienvenida a todos ustedes, en nombre de la Mesa del Congreso y de la presidenta, a este que es un merecido homenaje al presidente Fernando Álvarez de Miranda, un gran español, un gran demócrata, cuya labor tiene una inmensa relevancia en el año en el que celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución. Es un enorme placer contar hoy aquí con la presencia de su viuda, doña Luisa Cruz Picayo. Muchísimas gracias. Y de distinguidas representantes y amigos de la familia Álvarez de Miranda. Doy a continuación la palabra a uno de esos amigos, al que corresponde también, como a nuestro homenajeado, un lugar protagonista en la admirable historia de nuestra transición a la democracia, que no es otro que don Marcelino Oreja Aguirre. Adelante. Señora presidenta, señor presidente, querido Ramón, querida Luisa, señoras y señores, yo les confieso la emoción que siento en este momento. Dicen que vivir no es ver pasar sino volver. Y realmente vuelvo con emoción a esta casa y vuelvo con emoción al recuerdo de una persona tan entrañable como fue Fernando Álvarez de Miranda. Realmente se hizo aquí un homenaje hace unas semanas o unos meses y por consiguiente yo me voy a concentrar fundamentalmente en la aportación que recibimos en aquel primer gobierno de Adolfo Suárez de Fernando Álvarez de Miranda, que fueron muchas las aportaciones que hizo. Yo le había conocido ya en los años 60. Le conocí sobre todo a partir de los 70, cuando estuvo muy activo en la Asociación Católica de Propagandistas y formó parte del Grupo Tácito. Muchos no se acordarán lo que es el Grupo Tácito porque ha pasado ya mucho tiempo. Pero fue un grupo que creamos pues con la intención de decir unas cosas lo más claras posibles, pero que nos creasen los menos problemas posibles ante el Tribunal de Orden Público. El nombre de Tácito fue un nombre que acordamos entre Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda y yo. ¿Por qué Tácito? No sabíamos cómo firmar, porque habíamos hecho ya el artículo y no había forma nos llamaba de la editorial, nos llamaba de ya, para decirnos cuándo nos mandan el artículo y no sabíamos quién iba a firmar. Y finalmente acordamos el nombre de Tácito porque Tácito era el autor, el historiador de la decadencia del imperio y estamos en una etapa complicada y confusa. Y por otra parte lo Tácito era lo no expreso, de manera que buscamos aquel nombre y con ello salimos y fueron muchos los artículos que se publicaron, casi un centenar, y tuvo una participación muy activa en todo ello Fernando. Luego tuve también un contacto a través en los años 76, 77, pero sobre todo entre los años 77 y 79. Yo recuerdo que una de las preocupaciones que nosotros teníamos después de constituirse el primer gobierno Suárez
y ya cuando estaba terminando su etapa y sobre todo a partir de la Constitución, pero muy especialmente en el 77 pensamos que había que dar unos pasos en relación con las instituciones europeas. Sabíamos que no era fácil la entrada en la Unión Europea, en las comunidades europeas, y que eso llevaría tiempo, era una negociación larga. Nunca creímos que iba a ser tan larga, que en el fondo duró hasta el año de enero del 86, pero sí creíamos que había que entrar en alguna institución y que esa podía ser el Consejo de Europa. Y ahí es donde Fernando nos dio una aportación muy importante. El Consejo de Europa era una institución que entonces jugaba un papel muy importante en la decisión de qué países eran países democráticos. Y por consiguiente nosotros lo que queríamos era que hubiera ese reconocimiento del Consejo de Europa, y para ello dimos unos pasos, pero no era fácil porque no teníamos Constitución. Y una de las condiciones que había impuesto el Consejo de Europa era que los países que ingresaban tuvieran Constitución. ¿Por qué? Esto no era así al principio, no era en el acuerdo inicial, pero como consecuencia de los problemas que había habido con Portugal, que había habido un salto muy grande de una época democrática a una no democrática, siendo ya miembro del Consejo de Europa, decidieron que los países que ingresaban tuvieran Constitución. Hubo que hacer una negociación difícil y ahí Fernando jugó un papel grande, porque él conocía a una serie de personas, a un parlamentario importante que se llamaba Reale, y por fin conseguimos que hicieran una visita a España. Visitaron España varios representantes del Consejo de Europa y finalmente se acordó que si así lo aceptaba también por unanimidad las cámaras españolas, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, España podría incorporarse. De todas maneras, hubo dificultad hasta el último momento y finalmente se consiguió aquella entrada en un momento en el que todos los representantes principales de las fuerzas políticas fueron a Estrasburgo. Ahí estaban personas como estaban salvo el presidente del Gobierno, que no quiso ir o no pudo ir, pero estaban el presidente de las demás instituciones, estaban los representantes de las fuerzas políticas, estaba Felipe González, estaba Carrillo, y Fernando jugó ahí un papel muy grande porque él conocía a mucha gente que había tenido relación con él, porque era un viejo democrático. Y así llegamos finalmente a aquel acto, que fue un acto bellísimo, en el que hubo intervenciones, hubo una intervención muy hermosa de Fernando, una intervención de Felipe González, de Satrústegui, y a continuación acordamos la entrada, o se acordó la entrada de España en la institución, es decir, no solamente una participación en la Asamblea Parlamentaria, sino la entrada en el Consejo de Europa. En la entrada en el Consejo de Europa, lo primero que hicimos yo cuando llegué a Estrasburgo, lo primero fue ir al Instituto de Estudios de Derechos Humanos. Peces Barba era una persona clave en aquel momento, y Fernando me acompañó para la visita aquella al instituto, y luego fuimos ya al acto de la firma de la adhesión al Consejo de Europa. En la firma hubo un momento para mí muy emocionante. Fue cuando Kahn Ackerman, que era el secretario general del Consejo, yo no podía imaginar en ese momento que le iba a suceder unos años después, pero en aquel momento él tuvo unas palabras que a mí me emocionaron mucho, diciendo: mire usted la emoción que sentimos en este momento con la entrada de España. Y dijo: mire usted, yo quiero recordar que la libertad, Sancho, es uno de los más altos dones que a los hombres tienen los cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Esa cita del Quijote realmente me pareció muy hermosa, muy apropiada, y a partir de entonces nos asomamos todos para ver cómo ondeaba la bandera española en el Consejo. En todo esto, Fernando jugó un papel absolutamente decisivo. Y poco más puedo decir, porque realmente me han dicho que tenemos que ser muy escuetos y quiero cumplir ese compromiso que tengo de hablar exactamente 5 minutos. Pero no puedo dejar de decir que realmente el que acompañó en todo aquel momento Fernando fue una ayuda constante en el Consejo, no solamente en las decisiones que él tomaba, en sus responsabilidades grandes que tuvo como presidente de las Cortes, como presidente del Congreso de los Diputados, pero para mí fue una ayuda para las consultas que yo hacía, y por eso le pedí que me acompañase. Incluso él vino en una ocasión, pero eso fue antes de ser presidente de las Cortes, presidente del Consejo del Congreso. Él me acompañó a la Asamblea Parlamentaria y me acompañó también a las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, en el momento en que se estaba urdiendo precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la firma de la declaración, Javier Rupert me lo recordaba hace un momento, y él ahí jugó también un papel importante. Por consiguiente, yo quiero decir que para mí Fernando fue un recuerdo, y lo será siempre,
pero al mismo tiempo también una esperanza. No me quedo solamente en la memoria, me quedo también con la esperanza. Y memoria y esperanza, decía en un discurso muy bonito de Gregorio Marañón en la toma de posesión de la INE en Tralgo, en la Academia, que dijo: memoria y esperanza, con su temblor de ansiedad, son los puntos de apoyo de la acción creadora del hombre. Recordar y esperar es en suma crear, y crear está muy cerca de creer. Con esa creencia y con esa convicción, yo me siento siempre muy unido y muy agradecido a Fernando Álvarez de Miranda. Muchas gracias. Tiene la palabra don Fernando Álvarez de Miranda, consejero del Tribunal de Cuentas. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor don Marcelino Oreja Aguirre, excelentísima señora presidenta del Tribunal de Cuentas, queridos familiares, queridos amigos. Quiero expresar, en primer lugar, el agradecimiento al Congreso de los Diputados y, en especial, a su presidenta, doña Ana Pastor, por ofrecer la sede de esta Cámara para la realización de un homenaje a la figura de Fernando Álvarez de Miranda en el marco de los actos de celebración del 40 aniversario de la Constitución española. Mi padre tuvo un notable papel en su génesis y figura su firma en el lugar destacado de la misma al haber tenido el inmenso honor de presidir la legislatura constituyente. No cabe, pues, mejor reconocimiento a su figura que inscribirlo dentro de los actos que conmemoran el aniversario de la Constitución de 1978, la cual ha posibilitado el más largo periodo histórico de democracia de nuestro país, circunstancia por la que nos deberíamos felicitar. La mayor parte de la vida política de mi padre estuvo dedicada a tratar de conseguir y consolidar un sistema democrático en España cuya subsistencia no estaba garantizada si no era por la voluntad abrumadora del pueblo español de disfrutar de un auténtico régimen de libertades y de un Estado de Derecho. La Constitución y la integración de España en las instituciones europeas fueron sus principales aspiraciones a lo largo de años y de décadas, tratando de alcanzarlas siempre desde su apoyo a la instauración de una monarquía parlamentaria como símbolo de la democracia y de las libertades en nuestro país. Tanto en la inicial lucha contra la dictadura franquista como en la consolidación de la incipiente democracia, su mayor empeño fue buscar sistemáticamente la reconciliación y concordia entre todos los españoles. Cuando hablaba del proceso de cambio político y social que se había operado en nuestro país a través de la llamada transición, le gustaba distinguir en ella tres diferentes niveles. Por una parte, el cambio de la esperanza o cambio de futuro, al que relacionaba con la adquisición de la igualdad. De otra parte, el cambio en camino, el cambio in itinere o in fieri, que era el cambio en marcha, al que relacionaba con la justicia. Y, por último, el nivel de cambio ya realizado, el cual relacionaba con la adquisición de la libertad y la promulgación de la Constitución española. Estos tres conceptos de igualdad, justicia y libertad, pilares de nuestra Carta Magna, presidieron toda su vida política y personal. Por ello, no puedo hablar de mi padre sin hacer también un reconocimiento al proceso de la transición desde la dictadura a la democracia que se efectuó en nuestro país con el esfuerzo y el sacrificio de multitud de personas de diferentes opiniones, creencias e ideologías que fueron capaces de acordar construir una nación en la que cupieran todos los españoles con independencia de su ideología, creencias y opiniones, en la que se respetara la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías y, en definitiva, en la que pudiéramos homologarnos al conjunto de países democráticos, lo que permitió nuestra integración en la actual Unión Europea. Las primeras elecciones con pluralismo político, celebradas en el año 1977, llevaron al Congreso a muchos de estos españoles
que tanto desde el interior como desde el exilio habían luchado por esa reconciliación. Culminaba así un proceso que tuvo uno de sus principales antecedentes en el Congreso Político del Movimiento Europeo, celebrado en Múnich en junio de 1962, el llamado por el franquismo Contubernio de Múnich, que costó el exilio a varios asistentes, entre ellos mi padre. En él, Salvador de Madariaga pronunció las siguientes palabras, ya citadas en ocasiones precedentes: los que antaño escogimos la libertad perdieron la tierra, y los que escogieron la tierra perdieron la libertad. Nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad. Todos los asistentes eran conscientes de que únicamente renunciando a imponer sus postulados ideológicos y consensuando los requisitos esenciales del nuevo sistema democrático, podrían superarse las heridas y las desavenencias anteriores. Fruto de este esfuerzo fue la consecución de una Constitución aprobada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas de las Cortes y ratificada de forma absolutamente mayoritaria mediante referéndum por los ciudadanos de nuestro país. Los 40 años de vigencia de la norma fundamental que se están celebrando ahora son una prueba del éxito alcanzado en dicha tarea, permitiéndonos disfrutar de la etapa más prolongada de democracia, de libertades y de paz de toda nuestra historia. La vinculación de mi padre con las Cortes Generales se mantuvo en otra época de su vida en la que fue designado defensor del pueblo, lo que supuso para él un extraordinario honor y motivo de orgullo, a la vez que una enorme responsabilidad. La defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a los poderes públicos fue un auténtico leitmotiv de su vida, una guía orientadora de toda su trayectoria, teniendo en cuenta además que él había sufrido en persona las decisiones arbitrarias e injustas de la dictadura. Esa lucha contra la injusticia y de protección de los más débiles la ejerció en todas las etapas de su vida y en todas las responsabilidades que desempeñó. Los que hemos tenido la oportunidad de compartir su vida al margen de la política, hemos tenido la fortuna de comprobar que sus cualidades personales corrían parejas, si es que no superaban, a las que le hicieron acreedor de aprecio y reconocimiento en su faceta pública. Por eso su ejemplo pervivirá entre todos los que en vida disfrutamos de su amor, de su aprecio y de su compañía. Homenajes como el que hoy nos reúne en el Salón de los Pasos Perdidos suponen un merecido reconocimiento a Fernando Álvarez de Miranda, pero también a esos otros españoles que contribuyeron a lograr lo que hoy nos parece algo natural, porque al mantener vivo el recuerdo de todos los que contribuyeron a la constitución de una sociedad democrática, estamos colaborando al mantenimiento de la misma. Como en los últimos tiempos se escuchan en muchas ocasiones críticas a la transición y al régimen surgido de la Constitución española, menospreciando la ingente empresa que supuso la superación de la dictadura y la consolidación de la democracia, deseo aprovechar esta oportunidad que se me ofrece para efectuar un reconocimiento de nuestra transición, así como de quienes con su sacrificio y esfuerzo contribuyeron a su desarrollo. Muchas personas, al igual que mi padre, optaron por renunciar a una vida familiar más plena y al desarrollo de su carrera profesional para dedicar gran parte de sus esfuerzos a su país y a sus compatriotas con un coste personal muy importante. Sirvan mis palabras de gratitud, por tanto, hacia los miembros de una generación que, salvando sus discrepancias ideológicas y sus propias vicisitudes personales, supieron estar a la altura de lo que requería España y, al mismo tiempo, quiero cuestionar a aquellos que, sin haber sufrido la guerra civil ni la dictadura, intentan reescribir la historia a la medida de sus propios intereses. Permítanme finalizar mis palabras reiterando, en mi nombre y en el de toda mi familia, nuestro agradecimiento al Congreso de los Diputados, a su presidenta, a los organizadores del acto y a todos los presentes. Gracias por este homenaje y por el recuerdo a la figura de mi padre, que siempre estará en nuestra memoria colectiva por su generosa aportación a la historia de España. Muchas gracias.
continuación, ruego a doña Luisa Cruz Picayo que acceda para que todos los miembros de la mesa le entreguemos un facsímil de la Constitución. Adelante. Como ya les transmití al inicio de este acto, es todo un privilegio para mí, en nombre de la Mesa, tener el inmenso honor de presidir aquí en el Congreso de los Diputados y en este Salón de Pasos Perdidos este justísimo homenaje a don Fernando Álvarez de Miranda. Muchísimas gracias a las palabras de don Marcelino Oreja, muchísimas gracias a las palabras de don Ramón, su hijo. Con el acuerdo unánime de la Mesa del Congreso, hoy recordamos a un hombre de consenso, a quien correspondió la responsabilidad histórica de ser el primer presidente de esta Casa tras las elecciones de 1977. Elecciones con las que el pueblo español recuperó el ejercicio de su soberanía y que le permitieron delegar libremente en sus representantes políticos la tarea de dar forma al sistema democrático en el que hoy vivimos y en el que hemos tenido la suerte de vivir durante los últimos 40 años. Quiero expresar mi agradecimiento a la familia Álvarez de Miranda, que nos ayuda a completar, con testimonios como el de Ramón, la imagen del gran demócrata y del hombre de Estado que fue también un esposo, un padre y un ciudadano ejemplar. Gracias asimismo a ti, Marcelino, a don Marcelino Orejo, por las palabras con las que has evocado aquella ilusionante empresa de construir nuestra democracia. Y gracias también a todos los que han sido diputados de esta Casa que hoy nos acompañan aquí, porque forman parte también, como él, de la historia de España. Una empresa en la que se embarcaron hombres y mujeres de las más diversas posturas e ideologías, movidos por un generoso patriotismo que los ha hecho acreedores de un sitial privilegiado en la historia de este gran país. En junio del año pasado, y con motivo del 40 aniversario de las elecciones de 1977, las Cortes Generales celebraron aquí una solemne sesión para rendir tributo a esos diputados y senadores de la legislatura constituyente, y hoy algunos de ellos nos acompañan, que asumieron con coraje y con magnanimidad la representación legítima del pueblo español y el esfuerzo de trazar un marco político y jurídico destinado a garantizar nuestra convivencia y nuestra libertad. Quisiera hoy suscribir las palabras que en aquel acto de homenaje pronunció Su Majestad el Rey, quien recordó que es justo mostrar públicamente el mayor respeto, gratitud y admiración a quienes hicieron posible con responsabilidad y sentido de Estado este gran avance colectivo, porque si hoy la democracia y la libertad son una evidencia, se lo debemos todos nosotros a ellos. La postura de Fernando Álvarez de Miranda ante el desafío planteado en nuestra transición fue plenamente coherente con lo que había sido su lucha por la apertura democrática de España y por los valores y libertades y valores liberales y europeístas que siempre defendió. Su convencida militancia en esos valores le llevó a involucrarse y a promover movimientos y formaciones dirigidos a crear en España las condiciones propicias para favorecer el proceso democratizador y para habituar a los españoles al pluralismo y a la expresión de las distintas ideas. Y fue precisamente este mismo espíritu de entendimiento, de sincera fe en los principios y en las formas de la democracia, el que guió la actuación de don Fernando Álvarez de Miranda al frente del Parlamento, que en 1977 fue elegido por los españoles.
Desde el primer momento, su esfuerzo se volcó a recordar al Congreso que la convivencia y la tolerancia habían de ser el objetivo esencial e irrenunciable. Así lo reflejan sus palabras durante la sesión de aquel martes 18 de octubre del 77, cuando se constituyó la mesa definitiva de la Cámara. Dijo entonces el presidente: esta Cámara tiene que hacer posible esa convivencia reestructurando las bases de su entendimiento en el marco auténtico de una Constitución. Esto es, bajo la Presidencia Suprema del Derecho y con la mira puesta de modo primordial en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana y del ciudadano, conforme han sido reconocidos y proclamados por normas que hoy constituyen un verdadero decálogo para la democracia. Determinado él a marcar ese rumbo, el presidente puso su extraordinaria calidad política y humana, sobre todo, al servicio del diálogo, buscando siempre acercar posturas y tender esos puentes que eran tan necesarios para alcanzar los acuerdos fundamentales que hicieron posible la elaboración de una Constitución para todos. No se trataba, desde luego, de una tarea fácil, y no faltaron escollos que fue necesario superar con constancia y con paciencia. El propio presidente Álvarez de Miranda lo reconoció así al recibir en 2009, junto a don Antonio Fontán, primer presidente del Senado Democrático, el nombramiento como doctor honoris causa de varias universidades madrileñas. En su discurso de agradecimiento, nuestro ilustre santanderino, como a él le gustaría ser recordado, recordó en los siguientes términos el panorama de entonces. Decía: éramos conscientes de las dificultades que rodeaban el inicio de la legislatura constituyente. Una de ellas era la de tratar de conciliar la variedad de representaciones políticas que se sentaban en los escaños. Pero, como relató el propio presidente en aquel mismo discurso, esa dificultad pudo transformarse en éxito gracias a aquellas que también fueron sus palabras. Y abro comillas, al sincero entusiasmo con que se extendió y aceptó el espíritu de concordia que desde el primer momento dominó la elaboración de la Constitución. Señoras y señores, queridos amigos, nacida de ese espíritu de concordia, la Constitución ha sido el lugar en donde todos los españoles hemos podido convivir en libertad, en concordia y sin exclusiones, y sobre todo como ciudadanos de una nación moderna y desarrollada. La transición hizo posible que adoptásemos los principios de la democracia y del pluralismo, y al hacerlo proclamamos también nuestra disposición a formar parte de la Europa comunitaria. Una Europa que no podría entenderse sin las decisivas aportaciones de España a su historia y a su decurso. Una Europa que busca realizar los altos valores humanistas que don Fernando Álvarez de Miranda siempre cultivó y siempre defendió. Por ello, debemos recordar nuevamente, como hicimos el año pasado durante el homenaje que con el movimiento europeo rendimos en esta casa al presidente Álvarez de Miranda, su papel importantísimo y clave a la cabeza de aquella delegación del Congreso que en octubre del 77 manifestó en Estrasburgo el compromiso aprobado por toda la Cámara de asumir los ideales recogidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. Un paso que nos preparaba para ser admitidos, como aquí se ha dicho, en el Consejo de Europa, y que certificaba el comienzo de una España para el mundo de hoy. Una España llamada a atraerse la admiración internacional por las grandes y extraordinarias transformaciones que estaba dispuesta a llevar a cabo. Querida Luisa, querida familia Álvarez de Miranda, señorías, señores miembros de la Mesa, señor presidente del Tribunal Constitucional, señora presidenta del Tribunal de Cuentas, señoras y señores, celebramos este año el 40 aniversario de nuestra Constitución y la transición democrática sigue teniendo hoy, quizás hoy más que nunca, el valor de una lección imprescindible para orientar la vida de nuestra nación. La Constitución es a la vez resultado y expresión de un consenso sobre el que debe fundarse nuestra existencia colectiva. Fue ese acuerdo de todos lo que nos permitió dotarnos de una ley fundamental, y es esa ley la que hoy sigue garantizando el disfrute de nuestros derechos comunes, el ejercicio de la soberanía que pertenece a toda la nación y la seguridad de unas instituciones plenamente democráticas que nos amparan y que representan los intereses de los ciudadanos. Junto a su papel en el Parlamento, don Fernando Álvarez de Miranda trabajó también por la eficacia de esas instituciones de su cargo como defensor del pueblo que ejerció entre 1994 y 1999.
Su legado en el servicio público nos da una clave fundamental para comprender el sentido de la política, si es que lo hemos perdido, que debe ser estimada como un recurso útil y necesario para obrar cosas muy importantes, pero que debe sobre todo consagrarse al interés general, buscando siempre la construcción de un espacio de inclusión, de diálogo y de respeto. Decía el presidente Kennedy que al expresar nuestra gratitud nunca debemos olvidar que el mayor aprecio no consiste en las palabras, sino en vivir de acuerdo con nuestras palabras. Y el presidente Álvarez de Miranda no solo nos invita hoy a vivir la política de acuerdo al ejemplo que nos dio con su vida íntegra y su carácter dialogante. Nos dice también que tenemos que rendir culto y tributo a su obra, que su obra fue el inmenso valor de estar entonces aquí y haciendo esa grandísima y reconocida labor. Rendir tributo a su obra es sobre todo reconocer el inmenso valor de la Constitución que él ayudó a hacer posible y que desde hace 40 años nos indica el camino por el que debemos seguir transitando para hacer una España mejor, cada vez más justa, cada vez más próspera, cada vez más comprometida con los derechos y con el bienestar de todos los españoles. Muchísimas gracias.